que están en Correcto. esos listados previos de selecciones. Está Mauricio Reutemann, que es el expresidente de Enargas y actual presidente de la comercializadora de gas y electricidad Energía. Reutemann, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. Buen día, ¿cómo le va? Buena mañana. Hola Paulino, buen día. Hola Julieta. Un placer. Muchas gracias por esta delicadeza con nosotros. ¿Cómo entendemos el proyecto de zona fría que terminó validándose en el día de ayer y que efectivamente retrotrae la situación al 2021, cuando se había hecho una ampliación a 14 provincias, o mejor dicho, a regiones de 14 provincias que finalmente quedan excluidas de los beneficios y subsidios de la zona fría, pero que al mismo tiempo establece incluso reducciones de subsidios para los históricamente beneficiados con tarifas diferenciales en la Patagonia Argentina? ¿Cómo lo entendemos? A ver, el subsidio, la ampliación del subsidio viene de la mano de el nuevo gobierno de Alberto Fernández en 2020, cuando asume en 2019. En 2020 hay una reorganización, intervención de los entes reguladores, se bajan las revisiones tarifarias que se hicieron y dentro de ese contexto se amplía la zona fría. La ampliación de la zona fría, yo recuerdo haber estado en algunas charlas que me invitaron a exponer sobre el tema en el Senado de la Nación. En ese momento había un contexto de tratar de que las tarifas sean más bajas de lo que eran. No se le prestaba demasiada atención a la idea del superávit fiscal. De alguna manera se le daba poca importancia a el ordenamiento de las cuentas públicas. Y lo que sucedió es que, desde mi punto de vista, con una irresponsabilidad bastante importante de muchos legisladores, ¿sí?, se amplió la zona fría, ¿sí?, a casi, te diría, la mitad del país, más de la mitad del país. ¿Sí? Y esto implica la provincia de La Pampa, casi todo Mendoza, la mitad de la provincia de Córdoba, una parte de la provincia de Santa Fe y una parte importante de la provincia de Buenos Aires. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, el sur de Santa Fe, efectivamente. Además de toda la cordillera, adicional a lo que era históricamente Malargüe y La Puna. Malargüe, sí, todas las zonas puntuales donde el clima era muy riguroso, sí, La Puna, sí, adicional a la Patagonia, que lo de la Patagonia tiene una explicación histórica de una especie de reparación cuando la producción y la nación a través de YPF explotaba los recursos petroleros de la Patagonia y de alguna manera surge como una reparación histórica. Eso quedó en términos históricos. ¿Y qué pasó? Se amplió. Y se amplía con un criterio que está muy lejos de lo que explican los libros de texto. Si esto a cualquier economista, a cualquier persona que estudia estos temas, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista del diseño de subsidios, la idea de hacer sobre todo en un momento de restricción presupuestaria, hacer un subsidio simplemente con un criterio geográfico, o sea, los que están acá van a pagar menos que los que están del otro lado, ¿sí?, no tiene ningún criterio, ¿sí? No tiene ningún criterio. El subsidio, y sobre todo cuando cuando el subsidio apunta de alguna manera, a compensar una difícil situación socioeconómica de la persona que tiene que acceder a la energía, ¿sí?, o que tiene que pagar esa energía, justamente el criterio tiene que ser socioeconómico. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Como en algún momento se tenía una tarifa social, se focaliza en la gente que no puede pagar Bueno, el de hecho, servicio. hoy eso es lo que está contemplado, porque el esquema va a alcanzar a hogares con ingresos inferiores a 3 canastas básicas, 4.300.000 pesos, por ejemplo, según el último dato, Sí. Beneficiarios del certificado de vivienda familiar, el RENAVAP, un certificado único de discapacidad o veteranos de Malvinas. Son Claro. las 4 excepciones para los que van a mantener los subsidios en la Patagonia. El resto tampoco va a tener subsidios a partir de ahora, por eso el gobierno va a ir a un superávit, es decir, va a recortar subsidios por más de 270.000 millones de pesos, sin modificar además ese cargo que se había impuesto del 7,5 en las facturas de los que no teníamos subsidios, que eso, por otra parte, no se deroga.
Paulino, para que se entienda bien, Claro. hoy ese subsidio tiene un costo, o venía teniendo un costo adicional al 7,5, porque ¿cómo funciona? Yo recibo el subsidio, ¿sí?, en mi factura. El subsidio era del 30% en algunos casos y del 50% de la factura plena, no de la componente de gas, de la factura plena, ¿sí? Y eso, y ese subsidio, ¿de dónde surge? Lo escuchamos perfecto, Surge de... Mauricio. Perdón, no, pensé que tenía un problema técnico. No, está muy bien. Ese subsidio, ¿de dónde surge? De cobrarle a todo el que consume gas natural en Argentina 7,5% sobre el precio. ¿Sobre el precio ¿Quiénes del gas o del consumen total de más? la factura, Mauricio? Eso no queda claro. No, El 7,5 se paga. Sí, El subsidio es sobre el total de la factura. eso está bien. El 7,5 se paga sobre el volumen de gas consumido. Perfecto. Entonces, sobre quién es lo que se llama un subsidio cruzado? ¿Sobre quién iba ese cargo? Fundamentalmente sobre los que mayor consumo de gas tienen, principalmente la generación eléctrica y la industria. Claro. Imagínense, si estamos hablando de que la industria tiene problemas de costos, problemas de que tiene que ser competitiva, encima todos los días le estoy aumentando un cargo en su costo energético, que hoy el 7,5 no alcanza y el Estado tiene que poner 30.000 millones de pesos por mes para compensar lo que no se puede, lo que no compensa el subsidio cruzado, el cargo del subsidio cruzado del 7,5. Claro. O lo tiene que aumentar, ¿sí?, que eso impacta directamente sobre la competitividad industrial, sobre el costo del insumo de gas de la industria y de la generación eléctrica, que al final lo terminamos pagando todos, ¿sí? Y impacta sobre la industria, pero al mismo tiempo, ¿sí?, el gobierno tiene que decidir o aumenta el cargo, ¿sí?, o impacta sobre el... Está bien, pero ¿se redujo eso? ¿Se eliminó con esta quita de subsidios o se mantiene ese 7,5? Ese 7,5 hoy se mantiene y O sea, sirve la va para a seguir pagando el financiar... costo de la industria. O sea, Claro. el gobierno, básicamente, la mirada Sí. que tiene sobre esto es: no quiero poner los 30.000 millones adicionales. Y le carga a los que no pagaban un extra, que de otro modo lo tendría que poner de cuentas de recursos generales. Y probablemente le Eso quede... es lo que planteaba históricamente la ley, ¿eh? Ahí no cambia nada. Ese cargo siempre estuvo para financiar lo que era en la zona original de la Patagonia, que estaba subsidiada. Había un cargo que yo recuerdo en 2019 para ver cómo evoluciona esto de que en Argentina, que en la discusión de diputados, el gobierno en ese momento decía que esto no iba a tener un impacto presupuestario, que se iba a autofinanciar con este subsidio Claro. cruzado. Y En ese eso momento, era el para, cargo- perdón, Mauricio, esto para Sí. entenderlo, esto tenía que ver con que si todos los que teníamos gas natural por red pagábamos 7,5, en el futuro toda la Argentina iba a tener red de gas natural. Esa era la idea. No, ni siquiera era para hacer infraestructura. ¿Para qué? Esto era para solamente subsidiar el consumo. Ok. Y el punto y lo complejo que es, hasta desde el punto de vista distributivo, lo mal diseñado del cargo, es que una persona de suficientes ingresos para pagar el gas, vamos a ponerlo en estos términos, un rico, Sí. una persona que tiene suficientes recursos económicos, que vive en un chalet, que tiene 3 autos en la provincia de Buenos Aires, en la zona subsidiada, ¿sí?, está siendo subsidiado por alguien del conurbano que consume gas. Terrible. Bueno, pero eso pasa con el IVA. El que pobre que compra alimentos para solo comer en Santiago del Estero bajo la línea de pobreza paga tantos impuestos como el rico. Bueno, en este caso lo que estaba sucediendo es que eso cada vez, ese cargo, esa inequidad iba siendo cada vez mayor. O sea, el cargo, como te decía, en 2019, recuerdo que ese cargo era 4,5%. Después el gobierno dijo, vamos a ampliar la zona fría y la vamos a poner en 5, el cargo lo vamos a subir a 5,1% y con eso se autofinancia, con este subsidio cruzado se autofinancia el subsidio a esta zona fría ampliada. Bueno, eso no sucedió. Efectivamente ahora
con la revisión tarifaria las tarifas son más altas y el subsidio, el monto de subsidio por cada uno de los usuarios subsidiados es mucho mayor. Claro. Ahora, ¿cómo ves para adelante si esto cambia? Probablemente haya más consumo en los hogares de las zonas que tienen temperaturas más bajas promedio en el invierno, porque también pasó esto, cambiaron las zonas más frías respecto de lo que eran las zonas más frías. Esto fue cambiando con el tiempo. A ver, hay estudios que muestran que, que en la Patagonia el consumo controlado por temperatura es el doble que en el resto del país. ¿Qué quiere decir eso? Controlado por temperatura, no. Ya sé que en la Patagonia hace frío. Sí. ¿Sí? Yo soy del sur de La Pampa, de un pueblo donde hay helada de 10 grados bajo cero, claro, bastantes días ¿Cuál? en el... mi pueblo de La Pampa se llama Alpachiri, al sudeste de La Pampa, y hay muchos días con heladas, ¿sí? No estoy hablando de oído de qué es el frío, claro, ¿sí? Pero cuando hay estudios muestran que el consumo, ¿sí?, en la Patagonia es el doble que en el resto del país. correcto. Claramente los precios influyen. Claro. Hay cuestiones que, más allá de lo económico, hay cuestiones históricas que de alguna manera vienen ya pautadas de antemano y son acuerdos políticos. Lo que no tiene ningún sentido, ni económico, ni de razón de ser de un subsidio, porque es la ampliación de la zona fría al resto del país. ¿Sí? Hay zonas del sur de Santa Fe que uno dice, pero eso es una zona fría. Bueno, Rosario. Casi el centro de Córdoba. Claro. El centro de Córdoba es zona fría. Que en todo caso podría ser distinto al reclamo histórico de Mar del Plata, qué sé yo, Bahía Blanca, Necochea. Exacto, Paulino. Hay casos puntuales. Sierra de la Ventana, qué sé yo. Exactamente. Hay casos puntuales que uno puede analizar, el gobierno justamente lo que creo leí que plantea es en esto de tener un solo subsidio, el CEF. Bueno, dice, donde estaba la zona fría, no solo va a mantener un subsidio el que lo necesita a través del CEF, sino que va a haber un subsidio adicional a lo que es el CEF en esa zona para la gente que tiene alguna vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Pero de nuevo, la inequidad, yo recuerdo un estudio de unos académicos de Salta que estudian todo el tema de pobreza, infraestructura energética y pobreza principalmente. Bueno, ellos hicieron, que yo en algún momento, justamente en ese momento, había hecho un hilo de Twitter que después en ese momento se hizo muy popular y acá ahora volvió a estar explicando los distintos problemas que tenía este subsidio. Esos académicos habían hecho un mapa con la vulnerabilidad de infraestructura energética en la Argentina. Bueno, ¿dónde está la mayor vulnerabilidad de infraestructura energética en la Argentina? En todo el norte argentino y en el conurbano bonaerense y un poquito ahí en la zona del conurbano de Neuquén y de la Patagonia. Conurbano bonaerense y norte. Si yo pongo el mapa de la zona fría, es el complemento de eso. O sea, estoy subsidiando al que en términos relativos está mejor en términos de infraestructura energética. ¿Sí? Infraestructura energética en términos de tener una casa con confort, de que conserve el calor, que tenga buen confort térmico, que tenga acceso a implementos para tener refrigerarme o calefaccionarme. Bueno, este subsidio es el complemento. O sea, estamos subsidiando, hicimos un esquema totalmente al revés de lo que necesita el que tiene algún déficit de infraestructura energética en Argentina. Interesante, ¿eh? Sí, está bien. Hay Muy un bien montón de planteado, información nueva en Sí, este análisis. Sí, y la verdad que muy relevante, por cierto, por el cargo que tuvo, que fue presidente del Enargas, y porque al mismo tiempo hoy es presidente de una comercializadora de gas y electricidad, ni más ni menos, que son los grandes jugadores y los grandes actores en esta materia. Mauricio, enorme placer. Pero muchas gracias, en particular por lo didáctico. Gracias a ustedes.
Hasta Buen la día. próxima. Hasta Buen luego. día. Buen día. Mauricio Reutemann. Me gustó mucho. Creo que efectivamente estamos llegando a algunas cosas. Sí, sí, Primero sí, que sí. había zonas que habían sido